Feliz sábado, mi querido hermano. Feliz tarde también. Y sean bienvenidos todos mis hermanos aquí presentes y todos los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de la televisión y a través de los distintos medios. Hoy en esta tarde, como de costumbre, ya tenemos algunos inicios de sábado, vamos a estudiar un tema para ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para motivar, darnos una motivación en nuestra vida espiritual. Estos temas son necesarios porque son temas que nos van a ayudar para que cada uno de nosotros podamos, en este tiempo que estamos viviendo, que es tiempos muy difíciles, podamos apercibirnos de que como última iglesia y como predicadores, el último mensaje de misericordia, tenemos que buscar la santidad. Dice que sin santidad nadie verá a Dios, y a través de estos temas son los que nos van a ayudar a que nosotros acrecentemos, aumentemos ese espíritu de santidad que tanto necesita esta iglesia tibia en este tiempo final. Así que, mi querido hermano, bendiciones en este día especial y vamos a orar para que podamos arrancar con esta presentación. Muy bien. Amantísimo Dios eterno y Padre nuestro que mora en los cielos, gracias infinitas en esta tarde, porque es un privilegio de nuevo estar reunidos en esta casa de adoración y es un privilegio también estar en unión con todos mis hermanos que miran y escuchan este programa a través de la televisión y a través de los distintos medios. Ayúdanos pues para que todos seamos bendecidos a la hora de recibir esta palabra inspirada en este día especial. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a arrancar entonces. El tema se llama, ahí te aparece en imagen, perdonando para ser perdonado. Ese es el nombre del tema del día de hoy, perdonando para ser perdonado, ¿verdad? Es muy importante eso. ¿Ve? Y vamos a arrancar siempre con la sagrada palabra de Dios, con la Escritura, con el escrito está. Y vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 22, del 21 al 25. ¿Verdad? Mateo 5 del 21 al 25. Ahí está hablando Jesús, son palabras que fueron dirigidas en el Sermón del Monte. ¿Verdad? El Sermón del Monte habla, o Jesús en ese sermón, ahí están contenidos los capítulos 5, registrado el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Vamos a estudiar una porción de ahí que es la parte del capítulo 5 y es referente, habla acerca de la ley de Dios. Mateo 5, 21 al 25 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo último y 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Amén. Muy bien. Antes de entrar a comentar estos pasajes, ¿verdad? Parte de estos pasajes que es interesante, ¿verdad? Comentarlo y después entrar con la parte de aplicación del Espíritu y profecía para adentrarnos en el tema. Tenemos que saber de qué es lo que está hablando Jesús aquí. Aquí en esta parte del Sermón del Monte Jesús
en esta sección del versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesús está hablando de la ley de Dios, ¿verdad? De eso está hablando, ese es el tema de la ley de Dios. Y estos pasajes, Jesús está dando una referencia a la ley de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar ya en detalle y vamos a ir a los primeros dos pasajes. Vamos con los primeros dos pasajes que son los que nos interesan hasta este momento. Y dice el versículo 21 y 22. 21 y 22. Oíste que fue dicho, repitiendo porque ya lo leímos, pero vamos a centrarnos en estos dos pasajes ahorita. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu, ¿verdad?, quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, ¿verdad?, con la lectura que acabamos de tener. En el versículo 21 Jesús está mencionando un mandamiento de la ley de Dios, y es el mandamiento no matarás. Y Jesús está haciendo referencia ante el auditorio que tiene ahí, está haciendo referencia diciendo, citando ese pasaje de la ley de Dios, de la santa ley de Dios. Y él hace referencia y dice, como ustedes saben, los que estaban allí eran judíos, y como ustedes saben, dice que la ley dice no matarás, la ley de Dios, ¿verdad? La ley de los 10 mandamientos dice no matarás. Y cualquiera que matara, ¿verdad?, que violara ese mandamiento, matara, se convertía en un homicida, ¿verdad? Y los homicidas eran culpables de juicio. Culpable de juicio quiere decir ahí la pena que había era, ¿verdad?, era muerte, era muerto. Esa era la pena, esa era la culpable de juicio. Pero ahorita no venimos a hablar de pena, que si era de muerte o no era de muerte, pero estamos haciendo mención para que logremos entender el pasaje 22 para relacionarlo con el 21. Entonces Jesús primero, fijémonos bien, miremos esta secuencia. Jesús primero cita el antiguo, la ley, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios en ese tiempo. La palabra de Dios en ese tiempo, el Antiguo Testamento. Pero después en el verso 22, y cita el mandamiento no matarás, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. 1. Y el que le diga necio también es culpable de juicio. 2. Y el que le diga fatuo también es culpable de juicio. 3. 3 cosas aparentemente, en este pasaje 22 como que contradice al versículo 21. Aparentemente, si lo leemos así. Porque como quien dice, con este pasaje hay algunos que pueden pretender decir que Cristo ahí estaba violando el antiguo pacto. Cristo estaba violando la ley de Dios. Aparentemente, óigase bien, para que no haya confusión, porque lo que está diciendo en el 22, como que aparentemente contradice al 21. Porque dice, recuerden lo que dice en el mandamiento, que el que mate, que dice el mandamiento, no matarás, y el que matara era culpable de juicio. Pero yo digo que no es necesario matar, dice Jesús, para ser culpable de juicio, es lo que está tratando de decir Jesús. Con solo enojarse es un homicida, es culpable de juicio. Con solo que le diga necio es culpable de juicio, y con solo que trate a la persona como fatuo es culpable de juicio. Aparentemente como que hay una contradicción, pero no la hay. Es cuestión mucho de interpretación y de entendimiento. Por eso está planteada esa pregunta ahí. ¿Jesús vino a cambiar la ley de Dios? En esa aparente contradicción que miramos, pero que no es contradicción, lo vamos a explicar. Miremos este pasaje que nos va a ir ayudando a entender y a desenvolver esta situación que estamos viendo de una aparente contradicción. En Isaías capítulo 42, el versículo 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley
y engrandecerla. Jehová. Ahí el Jehová es Cristo. Cristo fue el dador de la ley. Eso lo sabemos. Y en el Sermón del Monte, Cristo fue el que habló. Ahí el Jehová es Cristo. Y este pasaje, 42:21, tuvo su cumplimiento en el Sermón del Monte, para que lo entendamos. ¿Y qué significa eso de magnificar y engrandecer la ley? Eso es importante. Ahí es donde vamos a descifrar esa aparente contradicción que muchos creen que hay, pero que no la hay. Cuando dice Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, lo que está tratando de decir, miremos al comentario bíblico, ahí nos va a ayudar, el tomo 4 en la página 296, lo que está tratando de decir ahí es que Jesús vino a darle el verdadero sentido a la ley de Dios, que en el tiempo de Jesús los fariseos lo habían pervertido, el significado verdadero de la ley de Dios. Entonces Jesús por eso dice que vino a magnificarla, vino a engrandecerla, a darle el verdadero lugar a la ley de Dios, a como fue promulgada con intención y en la manera como fue promulgada en el Sinaí. Lo que pasa es que los judíos no lo entendieron. Ellos creían que la mera violación de la ley solamente era un acto externo. Por eso no matará la persona que mataba, que cometía el acto de matar, era la que era culpado del juicio. Pero Jesús dice, no es necesario matar para violar ese mandamiento. Con solo enojarte ya violaste el mandamiento, ya te volviste un homicida, lo vamos a ir viendo en el desarrollo, ¿verdad?, del tema. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte? Dice, está escrito. En el Sermón del Monte, Cristo magnificó la ley mediante la aplicación de sus principios a los motivos del corazón, así como los actos externos. Entonces Jesús, además de la aplicación externa que le estaban dando, o que le daban los discípulos, los judíos en ese tiempo, Jesús vino a magnificarla, a hacerla perfecta, a engrandecerla, cuando dio el verdadero significado de la ley, diciendo que la ley no solo trataba asuntos externos, sino asuntos internos de la mente, del pensamiento. La ley tenía que ver, cuán abarcante es la ley, que tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con los motivos, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con los pensamientos. Eso es lo que estaba tratando Jesús de explicarle. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender nosotros, mis queridos hermanos. La vida de Cristo, de perfecta obediencia a todos los requisitos de la ley, confirmó todo lo que Él había proclamado acerca de ella, Cristo Jesús. Muy bien. Hebreos 4:12, ¿qué es lo que dice? Conocemos ese pasaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y aquí esta parte es clave, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es verdad que ahí habla la palabra de Dios como un todo, pero la esencia, el resumen, el extracto de toda la Biblia, la palabra de Dios, son los 10 mandamientos de su ley. Entonces podemos aplicar este pasaje a su ley. Podemos darle la aplicación aplicándolo a su ley. Entonces quiere decir que la santa ley de Dios discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón, no solamente los actos externos como creían los judíos. Y que Jesús le estaba corrigiendo esa creencia, ese pensamiento, esa mala interpretación de la ley de Dios. En el Sermón del Monte fue para eso, para corregirle todos esos principios que habían pervertido la santa ley de Dios. Muy bien. Hay una cita de Elena White en Señal de los Tiempos, el 31 de julio de 1901, aparece registrada en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, en la página 1054. Miremos lo que dice referente a lo que estamos hablando. La ley de Dios llega a los sentimientos, lo leímos en la Biblia.
Ya lo leímos en la Biblia. La ley de Dios llega a los sentimientos. De esa manera Jesús la engrandecía, la ley. De esa manera Jesús la magnificaba. La ley de Dios llega a los sentimientos y los motivos, tanto como a los actos externos, las dos cosas. Recordemos que el pecado, ¿dónde se gesta? En la mente. En la mente se gesta el pecado. Ya la acción es resultado de haberse originado en la mente. Dice que la ley de Dios revela los secretos del corazón, proyectando luz sobre cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas. Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan y cada motivo. Y dice, con su ley mide el carácter de cada hombre. Qué importante eso, porque recordemos que el carácter son los pensamientos y los sentimientos. Quiere decir que Dios con su ley mide pensamientos y mide sentimientos y mide emociones y todo lo que tiene que ver con la mente. Muy bien, sigamos con los pasajes que estamos estudiando en cuestión. 5:22 y 5:21 y 22 de Mateo, del capítulo del libro de San Mateo. Oíste que fue dicho, volvemos a repetirlo, a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora vamos a proceder a explicar esas palabras, esa terminología del versículo 22. Vamos a explicar qué quiere decir eso cuando se enoja, qué quiere decir eso de necio, qué quiere decir eso de fatuo, porque el que se enoja es condenado, porque el fatuo, que dice fatuo es condenado y el que diga necio es condenado. Eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿verdad? Del versículo 22. Muy bien, comentario bíblico adventista, tomo 1 en la página 627. Jesús magnificó este mandamiento. ¿Cuál mandamiento se está refiriendo en el versículo 21? No matarás. ¿Y qué mandamiento es no matarás, el de la ley de Dios? El sexto, ¿ah? Se está refiriendo a la ley de Dios. Jesús magnificó este mandamiento. No matarás, lo magnificó, le dio su verdadero sentido, le dio su verdadero significado. Al incluir, Jesús incluye ahora no solo la acción, cuando matan el cuerpo, el homicida, no solo la acción. Jesús incluye, al incluir como parte de su violación la ira y el desprecio. Quiere decir que la ira se expresa a través del enojo, porque cualquiera que se enoje, ese ira, enojo y ira son la misma cosa. Y el desprecio, dice aquí el comentario bíblico, el desprecio se da con la palabra necio y la palabra fatuo. Hay un desprecio. Dice que también el desprecio es homicidio. Mire qué clase de significado. El despreciar a una persona se vuelve uno un homicida. ¿Es serio esto? La ley llega hasta los motivos, dice, hasta el pensamiento, hasta los más últimos, dice, discierne los pensamientos. Entonces, aquí ahora no solamente el asesinato del cuerpo, el matar el cuerpo solamente es homicidio. Nos volvemos homicidas si nos enojamos, si odiamos. Nos volvemos homicidas si despreciamos a la otra persona, a mi prójimo. Más tarde dice el apóstol Juan, en la primera carta, lo vamos a leer el pasaje que es 3:15, añadió a su violación el odio. Ahí va el odio. El odio es un homicidio. Quiere decir que la persona que odie es un homicida y un homicida no puede entrar al reino de los cielos. La persona que tiene ira en su momento, que tiene enojo en su momento, se vuelve un homicida. Así lo dice el escrito. Entonces dice que este mandamiento no solo prohíbe la violencia física, sino lo que es de consecuencias mucho mayores, el daño hecho al alma. Había un mandato que Dios había dado al antiguo Israel a través de Moisés y hablaba referente a esto mismo, es decir, los judíos no entendieron esto, porque ya Dios le había explicado, le había dado palabras de explicación
de los mandamientos de la ley de Dios, cuando le dijo en Levítico 19, 17 y 18, no aborrecerás a tu hermano, no lo odies a tu hermano, no lo dejes en tu corazón a tu hermano, razoná con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ya Dios había hablado de esto, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya Dios lo había dicho. Lo que pasa es que habían perdido de vista esto y Cristo le estaba recordando estos principios que había establecido al comienzo. El odio es homicidio. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oiga bien, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que odia es homicida. Miremos aquí en Discurso Maestro de Jesucristo, Elena White, en la página 51, mire qué lindo lo explica esta parte que estamos viendo del odio, del homicidio, de la venganza. Mire bien, el espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás. Oiga bien, y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Si nosotros odiamos a alguien y queremos vengarnos de alguien, el odio te conlleva a desearle la muerte a la otra persona o a querer matarlo. Al querer matarlo, a desearle la muerte, a desearle un mal, a vengarte, todo eso lleva el odio y todo eso es homicidio. Un espíritu de venganza es un espíritu homicida, ¿verdad? Y dice, quien quiera que abrigue malicia, oiga bien, no solo odio, malicia. ¿Entendemos? Por eso Pablo dice categóricamente que la gente maliciosa no va a entrar al reino de los cielos. Malicia. ¿Qué cosa es malicia? Pensar mal del hermano, de la persona. Pensar mal es malicia. Y su fruto será la muerte. Dice, perdón, quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu, el de Satanás. Malicia y odio. Y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción. El pensamiento vengativo dice, yace latente la mala acción. Quiere decir que si tengo un pensamiento vengativo, quiero llevar a cabo esa venganza, que se cumpla, que se consuma. A veces no, Dios no la permite, pues, pero quiero llevarla a cabo. Eso es lo que quiere la persona que tiene esa idea vengativa. Así como la planta yace en la semilla. Vamos a la frase. Al término, necio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Los judíos creían que solo matar era violación al sexto mandamiento, pero Jesús les dice, no, le dice, la violación al sexto mandamiento incluye más, le dice. ¿Y qué es? Ya dijimos que el enojo, ya lo dijimos, pero ahora dice necio. ¿Pero qué significará esa palabrita, necio? Miremos su significado. Ahí está registrado en la palabra en griego, ¿verdad? Y en hebreo. Y vamos a ver el significado. ¿Qué significa? Alguien necio. Cuando nosotros vemos necio, le decimos necio a alguien, o ese término lo empleamos, estúpido sin valor. Estúpido sin valor. Es una vigorosa expresión despectiva. Estúpido, sin valor. Si yo le digo, ¿qué necio este muchacho? Le estoy diciendo que es un estúpido y es sin valor. Estúpido es sin entendimiento. Dice que esa es una ofensa. Esa es una ofensa. Y esa ofensa es pecado. Y ese pecado me lleva a la muerte espiritual, a la muerte eterna. ¿Estamos de acuerdo? Es una violación del sexto mandamiento. Miremos por qué. Miremos el Espíritu y Profecía nos va a ayudar a entender mejor esto. Discurso Maestro de Jesucristo, que es el que habla el Sermón del Monte. Recordemos que el libro, para los hermanos que miran en otros lugares, los que están aquí algunos, el libro Discurso Maestro de Jesucristo habla específicamente del Sermón del Monte. Es importante leer ese libro. Miremos ese libro en la página 51, dice, en la dádiva de su Hijo para nuestra redención. La dádiva de su Hijo es la muerte, la vida que Dios dio de su Hijo Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana. Quiere decir que cuando Dios al entregar a su Hijo, dice, hizo una demostración de gran valor Dios. Al entregar a su Hijo,
por cada alma humana. Por eso cada alma humana es preciosa a la vista de Cristo. Aunque nosotros miramos, como seres humanos somos tan malos, ya miramos a aquella persona con menosprecio, porque le miramos defecto físico, porque le miramos que es negrito, porque la miramos que es negrita, porque la miramos que los ojos son grandes, porque le miramos que la boca es grande, porque lo miramos que es pequeña, porque la miramos que es muy delgada. Ya comenzamos nosotros. Todo eso es desprecio. Todo eso va aplicado en esta palabra. Por eso Jesús, ahora yo entiendo la palabra de Jesús cuando dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el reino de los cielos. Está en el juicio, pero darán cuenta en el juicio. Esta es palabra ociosa. Decir eso es palabra ociosa, porque aquí dice, mire lo que dice aquí el escrito, aquí un escrito del Espíritu y Profecía. Dice que Dios demostró cuánto valor vale cada alma, aunque lo miremos ahí todo como sea, pues a la persona. Y a nadie Dios autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Dios a nadie autoriza para hablar de que usted le mire defecto físico y le ponga defecto y se burle los defectos físicos de la otra persona. Dios no le ha dado a usted ese atributo de que usted sea juez. Solamente Él es el juez. Y Él ama a cada uno de nosotros, a como somos, a como nacemos, así nos ama, así nos quiere, somos unas joyas preciosas para Él. Mire lo que dice aquí. Y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de sus semejantes. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama cada alma como su propiedad. Es propiedad de Dios, y si es propiedad de Dios, si amamos a Dios, respetemos esa alma. Porque Dios quiere esa alma es de Dios, respetémosla. Y no comencemos a hablar malicia, esa es malicia. Y dice aquí, dice que Dios reclama a cada alma con su propiedad por derecho de creación, porque Él lo creó, y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa. Con la muerte de Cristo Jesús nos compró, nos redimió. Todos fueron creados a su imagen, el negrito, el alto, el delgado, el gordito, todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Con respeto y ternura, no con menosprecio. Ese es un problema que tenemos nosotros, la mayoría de los seres humanos y cristianos. No hablemos de no cristianos, cristianos. Nosotros los cristianos caemos en estos errores. Y ojalá Dios quiera que de hoy en adelante no caigamos en los mismos errores que caemos. Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. Una sola palabra despectiva es pecado hablar de la otra persona. Y yo pienso que ahí se cumple la palabra de Jesús. Toda palabra ociosa que abren los hombres darán cuenta en el día de vida. Por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Hermano, las palabras hay que medirlas. Hay que medir las palabras, no las medimos. Podemos decir cualquier cosa y no las medimos. Hay que medir las palabras. ¿Ves? Y ahí al final dice, tú quién eres que juzga al criado ajeno. Me va a saltar, para su propio Señor que está en pie o cae. ¿Tú quién eres? Pero nos pregunta Dios, ¿tú quién eres para estar juzgando a aquella persona? ¿Quién soy yo para estar juzgando? ¿Quién es usted para estar juzgando? Ese es un juicio. Ahora vamos con la otra palabra. La palabra fatuo, que tiene un significado bastante similar. Cualquiera que le diga fatuo, decía el versículo, a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es estúpido, tonto, casi el mismo término, estúpido, tonto, uy, qué tonto, bruto, como quien dice así la palabra. El mismo discurso maestro de Jesucristo, página 52. El mismo Cristo cuando contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, recordemos que está registrado en Judas,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Cristo bien podía hablar de Satanás y decirle que Satanás era el padre de la mentira, que Satanás había hecho caer a la humanidad, que Satanás había hecho caer. Lo hubiera acusado Jesús. Jesús no lo acusó. No lo acusó Jesús. Miremos lo que dice aquí. Si lo hubiera hecho, le habría dado una ventaja a Satanás. Porque Satanás, le había dado una ventaja a Satanás si lo hubiera hecho. Miren cómo, mira hasta dónde va esto. El juzgar es malo, hermano. El hacer juicio premeditado es malísimo, es un pecado serio, que no lo medimos eso, ni lo discernimos. Si lo hubiera hecho, le habría dado una ventaja a Satanás, porque las acusaciones son armas del diablo. Hubiera actuado Cristo como el diablo acusador, y el mismo diablo hubiera dicho, me está acusando. No es el que me está acusando y me dice que yo soy el acusador, hasta me puso ese nombre, y ahora me está acusando. Y después, ¿qué dice? En la Sagrada Escritura se lo llama el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12. Jesús no empleó ninguno de los métodos de Satanás. Le respondió con las palabras, el Señor te reprenda. Su ejemplo es para nosotros. Cuando nos vemos en un conflicto con los enemigos de Cristo, no debemos hablar con un espíritu de desquite. Cuando estamos exponiendo la palabra y alguien nos contradice, y alguien de la palabra de Dios, no con un espíritu de desquite. Ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. Es malo la burla, a veces hemos caído en eso, pues eso es malo, ¿verdad? Cuando andamos evangelizando, a veces podemos caer en una burla, o hablando la palabra, es malo, o en cualquier manera pues que estemos en una plática. El que vive como vocero de Dios, oiga bien, todos somos voceros de Dios, ¿verdad? Adventista el séptimo día. El que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contendía con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. No juzguemos ni condenemos. Dejemos a Dios que se encargue. Aunque estemos viendo la cosa, dejemos que se desarrolle y que llegue a su término. No nos adelantemos a decir, ay, mire que va a pasar esto, que va a pasar. No, déjelo, que llegue a su término. Ahí va a llegar. Porque si nos adelantamos, es pecado. Aquí me está diciendo que es pecado, hermano. A veces miro el pecado del otro y no me miro este, que yo hago este. Es pecado. Me adelanto. Sigamos leyendo siempre. Ahora vamos al versículo 23 y 24. Ya explicamos ello. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significado tiene reconciliarte? Reconcílate primero con tu hermano. Ese término, esa terminología es muy importante descifrarla. Porque dice que si voy a hacer un acto religioso, un acto religioso, y en ese momento el acto religioso, que puede ser ir a la iglesia, que puede ser leer la palabra de Dios, ejercicio religioso, que puede ser la oración, si me acuerdo de que tengo problema con mi hermano o mi hermano tiene problema conmigo, primero esa es la regla y eso no lo hacemos nosotros así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arreglar el problema con mi hermano y después continuar con mis ejercicios religiosos, con mi devoción religiosa, ¿verdad? Con mi adoración religiosa. Pero a algunos no nos importa. Ahí puedo estar con el hermano a la par en la iglesia y no me habla durante un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ahí estamos, recibo Santa Cena y ahí estamos. Y eso no me importa a mí, pero estamos cayendo en un grave error, en un gran pecado. ¿Serio? Reconcíliate primero con tu hermano para que tu ofrenda sea recibida para con Dios y aceptada para con Dios. Si no,
la ofrenda no es recibida ni es aceptada por Dios, aunque nosotros creemos que sí, que Dios me la acepta a mí. Y yo miro que digo, el otro tiene la culpa. No, tenga la culpa el otro, vamos a leer una cita más adelante, o la tenga yo, tengo que irme a reconciliar con mi hermano. Discurso Maestro de Jesucristo, página 53. Cuando alguien que profesa servir a Dios, aquí está el Espíritu y Profecía nos amplía la explicación. Yo le doy una explicación así corta, pero aquí da una amplitud. Cuando alguien que profesa servir a Dios, nosotros, profeso, perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano. Y para reconciliarse con Dios debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos. Oiga bien, puede ser de que él nos haya causado un gran problema, o pongamos que él sea el culpable, que él, la persona, sea el culpable, pero ¿qué tengo que hacer yo? Puede ser, repito, que nuestro hermano nos ha causado un prejuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos, más grave que la forma que yo le riposté, que yo le respondí, mi reacción, pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos dejar nuestra ofrenda de oración, lo que decía yo anteriormente, gratitud o buena voluntad, e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Eso es lo que tenemos que hacer, para que nos mantengamos en un saneamiento espiritual, en una sanidad de nuestra vida espiritual. Siempre Discurso Maestro de Jesucristo, página 53. Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, ¿qué debemos de hacer? Debemos repararlo. Si yo lo he perjudicado, debo repararlo. ¿Cómo repararlo? Si le robé unos reales, tengo que devolverle los reales. Si hice una mala cuenta con él, tengo que devolverle el dinero de la mala cuenta. Si anduve hablando de él, tengo que buscar cómo su imagen, que yo se la divulgué, su imagen, tengo que buscar cómo reparar eso. Eso es lo que dice el mandato, cosa que eso muy difícil nosotros lo hacemos, ¿verdad? Si hemos dado falso testimonio, a veces sin saberlo uno, pues, pero ya si Dios le revela, dice, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos con espíritu de amor cristiano, cuánto mal se evitaría y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor. ¿Qué les parece? Vamos a Mateo, vamos ahora siempre al Sermón del Monte. Mateo 6, 14 y 15, ahí Jesús está hablando de la oración, del modelo de oración del Padre Nuestro. Y ahí en el modelo de oración del Padre Nuestro, una de las partes que toma Jesús, que explica Jesús, una de las secciones de ese modelo de oración es del perdón, habla del perdón en una de esas partes. Y miremos cómo Jesús enfatiza el perdón. Y aquí donde tenemos mucho problema, la inmensa mayoría de los cristianos estamos pegados en todo esto. En todo esto que hemos visto, más también que vamos a ver el problema del perdón. Dice el versículo 14 y 15 de San Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire bien que es muy de arranque. Si perdonamos a los hombres, si perdonamos a mi hermano, si yo le perdono, ¿qué me va a hacer Dios? Me va a perdonar. Si yo perdono, Dios me va a perdonar. Pero miremos ahora qué dice el 15. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre nos va a perdonar. Entonces hay condiciones para recibir el perdón nosotros. ¿Cuál es? Que perdonemos.
Si no perdonamos, no recibimos perdón de parte de Dios. Esa es la condición para ser perdonados. Lejos estamos muchos de nosotros. Lejos, 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 lejos. ¿Saben por qué lejos? Porque no somos humildes. Y mi ego, mi yo, no puedo yo, como quien dice, rebajarme. Si él tuvo la culpa, ¿por qué lo voy a perdonar? Me dañó mi imagen, me hizo esto, lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón. No, hermano, ese es pecado. Si lo tenés en tu corazón, sos un homicida porque tenés eso lo tenés ahí metido, ese odio lo tenés metido, te volvés homicida ante Dios. Es un pecado serio. El no perdonar a la persona es un pecado serio. Es un pecado grande ante la vista de Dios. Miremos cómo lo dice en el testimonio, en comentario bíblico adventista en la página 538 y después vamos a ver palabras de vida del gran maestro, el Espíritu y Profecía. El que no está dispuesto a perdonar a otros, oiga bien, el que no está dispuesto a perdonar a otros, no merece, oiga bien, recibir perdón. Si yo no perdono, no merezco recibir perdón. Si usted no perdona, no merece recibir perdón. Esperar de otro lo que uno mismo no está dispuesto a hacer es la esencia del egoísmo y del pecado. Si Dios perdonara al que no perdona, ¿qué pasaría si Dios perdonara al que no perdona? Estaría condonando su falta y le estaría dando lo que éste en realidad no quiere. Entonces Dios, como quien dice, estaría apañando a la persona, estaría premiando a la persona. Si Dios, ¿verdad? Si Dios perdona a esa persona que no perdone. Si Dios perdonara a una persona que no perdona, Dios la está, como quien dice, apañando. Dios la está apañando a esa persona. Y Dios no es apañador. Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios recto, y no es un Dios como nosotros, un Dios que no cambia. Y dice, Dios no podría perdonar a tal persona y ser al mismo tiempo leal a su carácter justo. Aquí está la clave en esta parte roja. Solo cuando estamos en armonía con nuestro prójimo, podemos estar en armonía con Dios. Solo cuando estamos en armonía con nuestro prójimo, por eso el mandamiento es claro. Que nos amemos uno a nosotros, así como amamos a Dios. El mandato es claro. Entonces dice, solo cuando estamos en armonía con nuestro prójimo, para estar en armonía con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar en armonía con nuestro prójimo. Palabras de vida del gran maestro 195, este es clave. Nuestro Señor enseña, oiga bien, que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse. Oiga bien esto es interesante para aquellas personas que por X y Y problemas se van de una iglesia. Oiga bien esto, mis queridos hermanos que me están viendo en otros lugares, allá en Los Ángeles, en Guatemala, en México, en cualquier lugar que me estén viendo, aquí en Nicaragua, hermanos que estamos aquí presentes, miremos esto. Esta advertencia, este consejo, esta señal que Dios nos da es muy interesante que la tomemos en cuenta en nuestras vidas porque tenemos problemas serios con esto. Nosotros los profesos cristianos, esta es la odisea. Nuestro Señor enseña que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. No se arreglan yéndose de la iglesia. No se arreglan. Yéndose de la iglesia, no se arreglan las dificultades de tus hermanos, se tienen que arreglar dentro de la iglesia, platicarlo, llegar a conversarle, ponerse de acuerdo, pedirse perdón y armonizar de nuevo. Debería ser así. Si no lo hacemos así, estamos en un problema muy serio. Y tal vez creemos que estamos caminando bien porque el otro tuvo la culpa. No me acerco ahí porque el otro tuvo la culpa. No, hermano. Ahí estamos muy mal. Muy mal. ¿Quién me lo dice? La palabra inspirada. No lo digo yo. Yo esto no lo estoy diciendo. Estoy leyendo. Si tus hermanos yerran, o pecan, pues, debes perdonarlo.
Si un hermano peca contra mí, debo perdonarlo. Si el hermano Benito, aquí presente, peca contra mí, una falta, me infringe una falta, me levantó un falso o cualquier cosa, pues, yo debo perdonarlo. Y es más, le voy a decir, debo perdonarlo, me pida perdón o no, porque vamos a leer la cita, me pida perdón o no. Es serio esto, ya lo vamos a leer. Nuestro Señor enseña que las dificultades de cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. Si tus hermanos yerran, pecan, debes perdonarlo. Cuando vienen a ti confesando su falta, no debes de decir, porque a veces decimos eso, hermano. Ahí caemos en un error y nos volvemos jueces. Por eso le digo, es un pecado ser juez, hermano. En esta tierra nos volvemos jueces. Porque a veces hemos caído en este error que vamos a decir ahorita. No, no te creo, vos no te arrepentís, yo no te creo, vos no cambiás. Ese es pecado. Aquí lo dice, ese es pecado, vos no sos juez. Déjalo, si él no se arrepiente de corazón, Dios es el que le va a medir a él. Dios es el que mide los sentimientos, los motivos. Usted y yo no. Ay, déjelo. Si lo hace de corazón o no lo hizo, usted tiene que recibir el perdón. Perdón, usted tiene que aceptar la confesión, discúlpeme. Tiene que aceptar la confesión. Nos volvemos jueces. Y ser un juez es pecado. Porque ocupamos el lugar de Dios. ¿Saben ustedes que el que se hace juez es un pecado como el Papa? Nos volvemos como el Papa. Ocupamos el lugar de Dios. El Papa. Miremos. Cuando vienen a ti confesando su falta, no debe decir su pecado, pues. No creo que sean lo suficientemente humildes. Es humilde. No creo que sientan su confesión. No, vos no lo haces de corazón, ni lo hace de corazón. ¿Qué derecho tiene para juzgarlo? Como si pudieras leer el corazón. No, es que yo te conozco. Pecamos, hermano, a decirle eso. Pecamos, no creemos que pecamos, aunque lo conozcamos, que sea mentiroso, aunque lo conozca. Creámosle, pues, aceptémosle el perdón. Eso es lo que dice la palabra, hermano, no lo digo yo, aceptemos. Venga de corazón o no, usted tiene que aceptar el perdón. Y yo también. Tiene que aceptar la confesión que le está haciendo, pidiéndole perdón. ¿Serio esto? La palabra de Dios dice, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Tan frecuentemente como Dios te perdona, como quien dice. Tantas veces que le pedimos perdón a Dios, o como quien dice que Dios nos dice, tantas veces que yo te perdono, y vos no querés perdonar una vez. Por eso ponen ese número, no es que ese número sea un número exacto, sino que cantidades de veces. Ahora dice, no demos al que hierra, al que peca, ocasión de desanimarse, porque ahí lo desanima. Al no aceptarle esa confesión, no demos, pecamos, dice, no demos al que hierra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica, nos volvemos fariseos. Cuando decimos eso, no te creo, lo mismo no te creo. Decirle, va pues, ¿te perdona? Sí, te perdono, claro que sí, hermano. Aunque lo vuelva a cometer mañana. Ahí no está, dice 70 veces, aunque lo vuelva a cometer mañana. Ahí el problema es de él, con Dios, pero yo tengo mi responsabilidad de perdonarlo, de aceptar eso. Esto es serio. Y ojalá que en esta recta final que estamos viviendo como adventistas del séptimo día, como pueblo de Dios, tomemos en cuenta esto, porque si vamos así al tiempo final, la crisis final, ahí vamos a fracasar, hermano, con todos estos pecaditos aparentemente pecaditos, pero que no son pecaditos. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. Si le decís eso, dañás a mi hermano, dañás al hermano, lo dañás, si le decís eso. Y tenemos un problema con Dios también. No se levante en la mente o en el corazón un amargo desprecio. Ya decíamos que el desprecio es pecado. Estamos leyendo ahorita, hermano, el sermón del monte es serio.
Ahora viene la frase, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús, discurso maestro de Jesucristo, página 96, hablando del Sermón del Monte. Jesús enseña que podemos recibir el perdón, ya lo hemos leído, solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. ¿Cuándo recibimos perdón? Cuando perdonamos a los demás. Si no, no recibimos perdón. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Quiere decir que no perdonamos a mi hermano, yo desprecio el amor hacia ese hermano y menosprecio el amor de Dios. Perdón. Y voy a leer esta última cita, que es larga. Vamos a leer, muy importante esta última. Y vamos a analizarla bien estos minutos que quedan. El que no perdona, oiga bien, suprime el único conducto por el cual pueda recibir la misericordia de Dios. El que no perdona, ¿qué va a pasar? Dice que suprime. ¿Qué es suprimir? Quita el único medio por el cual recibimos la misericordia. Tenemos que perdonar para recibir la misericordia, para recibir el amor de Dios. No debemos pensar, aquí viene lo que yo les comentaba antes, no debemos pensar que a menos que confiese su culpa, mi hermano, los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlo. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no su falta. Confiesen o no su falta, tengo que perdonarlo. Es que me tiene que venir a pedir perdón, no es necesario, perdónenle antes. No es necesario. Si viene mejor para que él cumpla con su responsabilidad, pero usted tiene que perdonarlo. Cualquier hermano que peque contra usted o contra mí, yo tengo que perdonarlo, aunque no me pida perdón. Y usted también tiene la obligación, como lo dice el mandato, de hacer lo mismo. Sigo leyendo. Por mucho que nos hayan ofendido, oiga bien, óigase, por mucho que nos hayan ofendido. Ay, es que yo no puedo yo hacer lo mismo con esa persona, es que no puedo, no tengo, es que yo ya no puedo yo porque ya no tengo confianza, yo ya no puedo, siento que me dañó, dice, me dañó mi ser, me dañó mi reputación, me dañó, yo no sé pues, mi hogar, no sé qué más pues. Cualquiera lo que haya sido, aquí lo dice. Aquí está, se lo voy a leer de nuevo. Dice, por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Ay, es que me hizo daño, es que me habló, es que habló de mí, es que dijo de mí, es que me hicieron esto, es que nos hicieron esto, y están recordando eso siempre, y pasó 5 meses, y pasó 3 meses, y pasó 5 días, y pasó 1 año, y pasaron años, y sigo recordando eso. Estamos pésimo. Mal. Ojalá Dios quiera algún hermano que están viendo esto, que Dios los ilumine y que podamos discernir esto. Este es para nosotros, hermanos. Hemos caído toditos, casi todos hemos caído en estos errores. Y por eso es que el estado de la iglesia, la Odisea, está así. Por eso es el estado. Nos sentimos nosotros sufridos, el víctima, sufrido, y tengo aquello en la mente, aquel sufrimiento. Dice que ese es un pecado serio. Dios no se compadece de eso. Aunque a usted le hayan hecho mal y el otro tenga la culpa, Dios no se compadece de eso.
Aquí está, mire lo que dice, así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos, no oiga bien, no es a uno, a todos los que nos han hecho mal. Oiga bien, hermano, Dios nos ha hablado esta tarde, esta noche. Esto es para todos, para una bendición para uno. Si esto no lo aceptamos, hermanos, suprimimos, ¿qué dice? El único conducto por el cual se puede recibir la misericordia. Podemos estar siguiendo viniendo a la iglesia, como los judíos, a la iglesia como una rutina, pero no alcanzamos, no recibimos la misericordia divina, hermano. Qué serio que es esto, mi querido hermano. Esto es muy, pero muy serio. Es de meditar esto. Por eso el estado de la odicencia en la iglesia, uno de los principales problemas que existe es este, el problema entre hermanos, y no llegar a armonizarse, no llegar a perdonarse unos a otros. Es un problema serio. Y recordemos algo, que somos homicidas con solo enojarnos, con solo odiar al hermano, con solo menospreciar y despreciar al hermano, con hacer juicio también premeditado, malicioso también. Violamos ese mandamiento. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que estas palabras puedan compenetrarse en nuestra mente y puedan producir un cambio en esa vida espiritual y podamos olvidar, si tenemos algún mal contra un hermano que nos ha hecho mal, lo guardamos ese mal, pidámosle a Dios que ya olvidemos eso y reconciliarse con el hermano, con la hermana, con quien sea. Eso es lo que Dios dijo. Por eso Cristo fue muy claro, que tenemos que, el mandato que Dios le dio a Moisés, por medio de Moisés, dice que no aborrecerás a tu hermano ni te vengarás de tu hermano, dice, sino que haya amor entre los hermanos, dice, amor. Eso estamos bastante lejos, hermanos. Así que tengamos un feliz sábado. Con esto inauguramos este sábado, pues, con este estudio, preparándonos para el día de mañana estudiar la parte profética que vamos a estudiar mañana, pues, pero hoy esta es una gran bendición, ojalá meditemos en esto. Y vamos a terminar, pues, con una oración para despedirnos de esta meditación, de esta pequeña meditación que hemos tenido. Vamos a orar, pues, mi querido hermano. Amante Padre Celestial, muchas gracias en esta tarde de este inicio de sábado, porque nos ha hablado a nuestro corazón, a nuestra conciencia, Señor, a nuestro espíritu. Tu santa ley penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, hasta las intenciones, los sentimientos, las emociones, los motivos. Ayúdanos, Señor, para que entendamos bien estas verdades que hemos estudiado hoy. Ayúdanos que podamos perdonar, aceptar la confesión de mi hermano para poder ser perdonado. Ayúdanos, Señor, para que ese yo, ese ego que tanto lo amamos, que tanto lo adoramos, ojalá que no sea un Dios para nosotros, Señor. Ojalá que podamos acceder a esa invitación del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, mi Señor, a esta hora, y danos esa ayuda en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles. En Cristo Jesús. Amén.